amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, paz tendrá tu corazón. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. A Jesús, amigo eterno, solo en Él confío yo. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Solo en Él confío yo. Dios pueda bendecir su vida, querido amigo y hermano que nos ve en este momento. Hoy abordaremos el tema, la protección de Dios para con sus hijos. Y tengo como invitado a nuestro hermano Mario López, que es anciano de la iglesia, el cual va a estar compartiendo este tema. Hermano Mario. Sí, Dios les bendiga. En nombre del Señor vamos a dar inicio a este tema. Vamos a hablar sobre lo que es la protección de Dios para con sus hijos. Y cuando iniciamos viendo los capítulos 7, 8, 9 y 11, nos enfocamos a que el Señor mandó ciertas plagas al pueblo de Egipto con el fin de que liberara a su pueblo, que el pueblo le adorara, le alabara y que se dedicara rindiéndole cultos. Pero aún así el rey de Egipto no cedía para poder liberarlos. Entonces el Señor usa a Moisés, como todos sabemos, ¿verdad? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que Moisés juega un importantísimo papel al ser el redentor de Israel en aquel pueblo. Pero en fin, las plagas conllevan muchas cosas que nos enseñan en la actualidad. Uno es recordar cómo el Señor protegía a su pueblo de todas esas plagas que enviaba a Egipto. Y no lo decimos nosotros, sino la Biblia nos indica cómo esas plagas se desarrollaban, pero también cómo el Señor Todopoderoso cuidaba al pueblo de Israel. Entonces podemos hacer muchas aplicaciones hoy en día a nuestras vidas, hermano pastor. Cuando usted menciona los capítulos 7, 8 y 9, estamos hablando del libro de Éxodo, específicamente cuando habla acerca de las plagas. Es así,
cuando vamos a Éxodo, precisamente ahí estamos enfocándonos cuando el Señor pues envió estas plagas. Las plagas pues definitivamente tenemos que ser analíticos, llevan un montón de cosas en que quería el Señor demostrar tanto al pueblo de Egipto como a su propio pueblo. Y hoy en día no podemos descartar que así como el Señor cuidaba en ese entonces a su pueblo de ciertas plagas y de todos los riesgos y peligros que corrían en ese entonces, hoy la misma cosa sucede en nuestra actualidad. El Señor en aquel entonces quería demostrar sus maravillas, los milagros y todo lo que Él podía hacer como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso y único Dios, por supuesto. Mientras cuando vamos a Éxodo recordamos y podemos notar que el pueblo de Egipto pues era un pueblo politeístas que adoraba a muchos dioses, pero ninguno era comparado con el Dios todopoderoso que era de Israel y que también en la actualidad sigue siendo nuestro Dios, hermano pastor. Suele suceder esto en la actualidad. Hoy en día hay mucha gente que es politeísta, tiene muchos dioses, adora muchos dioses. Sin duda alguna, la circunstancia que se ve ahí en el pueblo de Egipto era de que siempre estaban buscando y clamando a su Dios. Cuando venían las plagas, el pueblo de Egipto buscaba cómo protegerse, pero a través de sus dioses. Pero ¿cómo o qué era lo que marcaba la diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios? Pues muy sencillo. Anteriormente les decía que el propósito de Dios era de que ese pueblo de Egipto reconociera que en todo el mundo era el único Dios todopoderoso, pero los egipcios por su religiosidad y todo lo que conduce a adorar a otros dioses no creían en Él. Aún así el pueblo de Israel sigue siendo esclavizado ahí y clamando al Señor. Pero muchos de los israelitas podemos notar de ahí cuando vamos a las lecturas en esos capítulos que ya muchos israelitas pues ya se estaban inclinando a adorar a esos dioses. El Señor decidió sacarlos y inicia todo el éxodo que la Biblia nos narra. Pero les vuelvo a repetir, Dios siempre actúa con propósitos divinos. Así como actuó con muchos propósitos en aquel entonces sobre Egipto e Israel, hoy en día estamos viviendo una situación adversa. Y no solo en nuestro Guatemala, nuestro departamento, nuestro municipio, el lugar donde habitamos, sino en todo el mundo. Ahora, ¿qué quiere el Señor demostrarnos con eso? Aquellas personas que aún no conocen de Él y que no tienen temor de Él, tendrán que experimentar de que es el único Dios de donde vienen las cosas. El Señor quiere demostrarnos hoy que también sigue siendo el mismo Dios de aquel entonces entre Egipto e Israel, sigue siendo el mismo Dios de la actualidad. Dios quiere demostrar sus maravillas, sus milagros, su poder y todos los atributos que Él tiene para con la humanidad. Entonces, hoy es tiempo de reflexión. Aquellos que no conocen de Dios tendrán que acercarse, tendrán que ver que es la única salida que como humanos encontramos, es el Señor Todopoderoso. Y los que ya estamos en el camino, bendito sea el Señor, ya conocemos de estas cosas y yo creo que a ninguno nos sorprende de lo que hoy acontece, pues la Biblia narra en diversas partes de su contenido de que vendrán cosas como esta y muchas peores, pero como libraba el Señor a su pueblo en aquel entonces, hoy de la misma manera nos tiene esa bendición, esa protección y nos cuidará de todo este mal que está aconteciendo, hermano pastor. Una de las plagas que se menciona ahí, de las plagas que se menciona en Éxodo, podemos notar la última plaga. Usted quizá va a hacer mención a algo más de las plagas ahí, hermano Mario. Fíjese que yo leyendo detenidamente estos capítulos me doy cuenta de todo lo que acontecía en cuanto a estas plagas, ¿verdad? Y por eso es recomendable para todos aquellos que nos están viendo por este medio de que tomen su Biblia, siempre la lean el tiempo que tienen hoy, porque hoy es suficiente tiempo para poder dedicarnos a la lectura. Encuentro entonces que las plagas fueron varias, pero una que más me llena de impresión es la muerte de los primogénitos. Vemos cómo tuvo que llegar el Señor Todopoderoso a ese extremo para poder hacer entender a ambos pueblos, podríamos decir. Cuando hiere a todos los primogénitos, tanto de la gente que habitaba Egipto como los animales mismos de ellos.
Pero mientras eso sucedía, también nos damos cuenta que el pueblo de Dios siempre era protegido. Y si vemos detenidamente en todas las plagas que hace mención en el Éxodo, la mano de Dios siempre se mantuvo protegiendo al pueblo de Israel. Y cuando los primogénitos empezaron a morir, tenemos que recordar y notar que el propio Dios Todopoderoso le dice a Moisés que tienen que manchar los postes de sus puertas, los dinteles de sus puertas, como una señal de que ahí en esa casa habitaba gente de su pueblo. Manchaba las partes de la casa con sangre para identificar que israelitas habitaban ahí. No porque él no pudiera identificar quiénes eran y quiénes no eran israelitas, sino que era algo que hoy en la actualidad nos muestra muchas cosas. Cuando le ordena a Moisés que mate el cordero, pues es una señal, ¿verdad?, que apuntaba a la muerte del Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, y dando a conocer de que venía la redención y venía la salvación para la humanidad a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dado ya desde ese acontecimiento de las plagas, cuando recibe Moisés la orden de parte de Dios que mate al cordero y con su sangre pues haga lo que ya le mencionamos. Así que es una de las plagas más impresionantes, porque vemos ahí muy claramente cuando el ángel de la muerte pasea por todas las calles y en realidad pues podemos notar cómo el Todopoderoso libraba a esas casas donde estaban pintadas de sangre. No cabe duda que nos señala que siempre la mano poderosa de Dios estuvo en aquel entonces con Israel, y les vuelvo a repetir, está con nosotros siempre en la actualidad, y no cabe duda de que mucho pueblo de Dios está clamándole a Él para que seamos protegidos por la situación que hoy vivimos, hermano pastor. Entonces la sangre puesta en los dinteles de las casas era una señal, y también una señal de protección para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Y vemos que también había otra prohibición, que tenían que permanecer en sus casas, había que estar en casa y preparados para cuando esto aconteciese, el pueblo de Dios salir de Egipto. Notamos entonces la protección del Señor a través de las diferentes plagas que habían acontecido, mayormente a esta última que fue severa. Imagínense una gran mortandad en ese tiempo, ¿verdad? Sí, definitivamente las puertas eran manchadas, pero como les dije anteriormente, no porque el Señor no pudiera identificar quiénes eran y quiénes no eran israelitas, sino que Él estaba poniendo esa señal como para hacer para notar definitivamente que hoy en día el Señor no nos manda o no nos hace que apliquemos esta situación de pintar nuestras puertas, porque Él claramente es un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que no hay imposibles para Él, y por supuesto en la actualidad hoy tenemos que entender de que Él identifica quiénes somos su pueblo, aunque estemos inmersos en una población donde no crean del Señor. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros, de eso tengan plenamente seguridad, porque cuando vamos a la Biblia nos dice un pasaje de ella que Él nunca nos va a abandonar y que nunca nos va a dejar. Son promesas plasmadas que Él dejó y Él las cumple a cabalidad. Es cuestión de que nosotros las tomemos para ser nuestras, y máxima en esta situación que hoy estamos viviendo. Vamos a leer ahí, hermano pastor, si tuviera a bien, por favor, en el capítulo 11, en sus versos del 4 al 8, y vamos a recordar algo ahí. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el monte hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos sus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está delante de ti.
Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces nos narran los versos, ¿verdad?, de las cosas que iban a suceder en el pueblo de Egipto. Pero repitiendo, estas plagas que vemos en el Éxodo nos hacen reflexionar. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando quiere actuar, actúa. Y Él es alguien que cumple sus promesas. No nos va a fallar en un momento. Y si Él dice en su palabra que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar, es porque así lo va a cumplir. Estuvo en aquel entonces con el pueblo de Israel protegiéndolo en todo el Éxodo. Aún así se notaba la rebeldía de este pueblo para con Dios, pero el Señor siempre actuando con su fidelidad a favor de ellos y cumplió. Nunca los dejó y nunca los abandonó. Y cuando lo traemos a nuestras vidas, podemos notar que esas promesas son también para nosotros hoy, el pueblo de Dios. Que estemos donde estemos, en cualquier país del mundo, y están pasando estas vicisitudes que hoy se están viviendo, tienen que tener presente de que Dios está siempre con nosotros donde quiera que nos encontremos. Y hoy vemos a nuestro Malacatán pasando la adversidad como cualquier otro lugar, pero percibimos y sentimos que la mano de Dios está sobre este pueblo y que nos va a proteger de esta situación que hoy se está viviendo. Muy bien, ya para ir concluyendo, vamos a ver un texto que de repente usted quiera dejarle ahí a nuestros a hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Vamos a ir a Isaías 41, en su verso 10, nos dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando vemos al 13, vemos que es paralelo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué concepto daría usted a aquellos que nos están viendo en este momento por este medio, hermano pastor, acerca de esos versos que les he dejado en el corazón a todas aquellas personas que nos vean por este medio? Dios siempre está ahí dispuesto para ayudarnos en todo momento, máximo en esta adversidad. Y como estoy viendo ahí el pasaje de Éxodo 14 que usted tiene por ahí, en el verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estáis tranquilos. Algo que nos da entonces esa tranquilidad es saber que no estamos solos, que Dios siempre está ahí al cuidado de sus hijos, cuidando, protegiendo, proveyendo y sustentando a cada uno. Lo que usted, hermano y amigo, debe hacer, si está en el Señor, es mantenerse firme. Si está en el Señor, es mantenerse tranquilo, estar tranquilo. Y como dijo usted, para ir concluyendo, queremos hacer un llamado a toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este video. El fin es llevar la palabra al corazón de todos aquellos que aún no conocen del Señor, y que recuerden de que no vamos a encontrar salida en ningún otro lado, en ningún personaje, por muy mencionado que sea en la historia. No, el único que nos puede ayudar en esta situación difícil que estamos pasando es el Señor Todopoderoso, y que este salmo que les voy a dejar en el corazón lo crean, porque es palabra del Señor. Cuando vamos al Salmo 46, en sus 3 primeros versos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No dudemos, porque así como se manifestó
en todo. El éxodo a favor de Israel de esa misma manera se presentará hoy con nosotros que estamos pasando esta situación difícil que como cristianos ya no nos deben sorprender porque lo encontramos siempre dicho en su palabra y ya esas cosas se están dando. Así que Dios les bendiga y busquemos de Dios en todo momento. Muy bien, gracias por haber acompañado en este momento y transmitiendo este tema, la protección de Dios para con sus hijos. Quiero orar por ustedes en este momento. Padre, te damos gracias porque una vez más hemos podido escuchar tu palabra y estos textos que también animen a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias te damos, oh Dios, bendígales en gran manera. Y gracias por permitirnos, Señor, este medio por el cual estamos llegando a muchos de nuestros hermanos, a muchos de nuestros amigos. Te damos gracias, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Transmitimos desde Iglesia Centroamericana Jesús Salva, acá de Malacatán. Dios le bendiga.